A veces uno lo intenta todo. Se esfuerza por encontrar paz, porque las cosas salgan bien, por tenerlo todo bajo control. Y sin darte cuenta, la vida se va llenando de tensión, de ruido, de cansancio, hasta que algo dentro dice basta. Y en ese momento, cuando sueltas de verdad, empieza a aparecer lo que tanto buscabas. No como un premio, sino como una consecuencia natural de dejar de apretar. En este vídeo de Místicos, te acompaño a explorar ese cambio profundo. Con historias reales, enseñanzas sencillas, y una mirada clara que no busca impresionar, sino ayudarte a respirar con más calma. A veces, sin darnos cuenta, vamos por la vida arrastrando una mochila que nadie ve. No pesa en los hombros, pero sí en la mente. Está hecha de preocupaciones, pensamientos que no paran, recuerdos que duelen, expectativas que nos atan. Y como está ahí desde hace tiempo, creemos que es normal. Nos hemos acostumbrado tanto a esa carga invisible, que ya no notamos cuánto nos está desgastando. El budismo lo explica de una forma muy sencilla: gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que pasa. Es como si vivieras una experiencia, pero al mismo tiempo, dentro de tu cabeza, alguien estuviera contándola todo el rato, repitiéndola, cuestionándola, inventando futuros posibles. Eso cansa. Y mucho. Imagina que estás caminando por un bosque con una piedra en el zapato. Al principio molesta, luego duele, y si no haces nada, acaba por hacerte daño. Pero lo curioso es que, en vez de quitarte la piedra, muchas veces lo que hacemos es apretar más el paso, acelerar, aguantar. Hasta que un día te paras, respiras, y decides soltar. Y ahí empieza algo diferente. En las enseñanzas budistas, hay una imagen muy clara para esto. Se cuenta que una persona fue a ver al Buda y le habló de su sufrimiento. Le dijo que su vida estaba llena de dolor, de pérdidas, de dificultades. El Buda le escuchó con atención, y después le dijo: no puedo quitarte el dolor de la vida, pero sí puedo enseñarte a no añadir más dolor al dolor que ya existe. Esa frase es una puerta. Nos recuerda que hay cosas que no podemos evitar: la pérdida, la enfermedad, el paso del tiempo, pero sí podemos cambiar la forma en que las vivimos. Y muchas veces, esa forma está cargada de pensamientos innecesarios, de juicios, de miedos anticipados, de diálogos internos que solo alimentan la angustia. Lo más transformador de este camino es que no necesitas convertirte en otra persona, ni vivir aislado en una cueva, ni seguir reglas imposibles. Solo necesitas observar, con honestidad, lo que llevas dentro. Y empezar a preguntarte: ¿esto que pienso me ayuda o me hunde? ¿Esta preocupación me está protegiendo o me está frenando? ¿Qué pasaría si, solo por hoy, dejo caer esta carga aunque sea por un momento? A veces, soltar empieza con algo tan simple como dejar de repetir una historia en tu mente. Dejar de contar una y otra vez lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que pudo haber sido. Porque mientras repites, no vives. Mientras estás en el ayer o en el mañana, te pierdes el único momento en el que puedes hacer algo distinto, ahora. El budismo enseña que el sufrimiento no desaparece por arte de magia, pero sí se transforma cuando lo miras con ojos nuevos. Y eso empieza cuando reconoces lo que estás cargando. No para juzgarte, ni para sentirte mal, sino para decidir si todavía necesitas llevarlo contigo. Porque quizá, solo quizá, ya no te sirve. Y entonces te das permiso para dejarlo atrás. Aquí, en esta comunidad, sabemos que soltar no es fácil. Pero también sabemos que es posible. Y que el primer paso no es soltar del todo, sino simplemente darte cuenta de que estás cargando algo. Solo eso ya aligera el corazón. Y desde ese espacio más liviano, más presente, te abres a algo nuevo. A la posibilidad de vivir sin tanta tensión. Sin tanta lucha. Con más calma por dentro. Y ahí, justo ahí, empieza el próximo paso del camino. A muchos nos enseñaron desde pequeños que si algo te duele, lo aguantas. Que si estás cansado, sigues adelante. Que si quieres algo, tienes que luchar por ello hasta las últimas consecuencias. Crecimos con esa idea de que rendirse es fracasar. Que soltar es perder. Que aflojar es sinónimo de debilidad. Pero, ¿y si no es así?
El budismo tiene una mirada completamente diferente. En lugar de ver el soltar como una derrota, lo ve como un acto de profunda sabiduría. No soltar por resignación, sino por claridad. Porque ya has entendido que aferrarte te hace daño. Porque ya has probado la lucha, el control, el empuje constante, y has visto que, por mucho que te esfuerces, hay cosas que no se pueden forzar. Y es ahí donde empieza una transformación. Porque soltar no es quedarte quieto. No es hacerte pequeño. No es apagar tu deseo de vivir. Es, al contrario, empezar a vivir con más conciencia. Es dejar de pelear con todo y empezar a relacionarte con la vida desde otro lugar. Más abierto, más honesto, más libre. Hay una enseñanza muy hermosa que el Buda compartió con sus discípulos. Dijo que la vida es como agarrar una cuerda. Si la agarras con demasiada fuerza, te haces daño. Si la sueltas por completo, se escapa. Pero si aprendes a sostenerla con suavidad, puedes moverte con ella. Eso es soltar sin rendirse. Es encontrar ese punto justo en el que dejas de lastimarte, sin desconectarte del todo. Piénsalo así, hay relaciones que duelen, situaciones que no avanzan, decisiones que postergas. Y muchas veces sigues ahí por miedo. Miedo a fallar, a perder, a quedarte solo, a no saber qué viene después. Pero ese miedo no siempre te protege. A veces te ata. Y soltar en ese momento no es rendirse, es darte el valor de priorizar tu paz. En el budismo se habla de la renuncia no como castigo, sino como una liberación. No es dejar algo porque está mal. Es dejarlo porque ya no te sirve. Porque has crecido. Porque has entendido que tu felicidad no depende de agarrar, sino de permitir que las cosas fluyan como tienen que fluir. Recuerdo una historia que se cuenta en las enseñanzas antiguas. Un discípulo estaba empeñado en alcanzar un estado de meditación perfecto. Se esforzaba, se exigía, se sentía frustrado cada vez que no lo lograba. Un día, el Buda le preguntó, cuando tocas un laúd, ¿cómo suena mejor, cuando las cuerdas están muy tensas o cuando están flojas? El discípulo respondió, cuando tienen la tensión justa. Y el Buda dijo, así es tu mente. Si la tensas demasiado, se rompe. Si la aflojas por completo, no suena. Pero si encuentras el punto justo, aparece la armonía. Eso es vivir soltando sin rendirse. Es encontrar ese punto justo entre acción y entrega. Entre lo que sí puedes hacer, y lo que ya no necesitas controlar. Y en tu día a día, esto se traduce en cosas muy concretas. Como dejar de revisar ese mensaje que no llegó. Como aceptar que alguien no va a cambiar por más que tú insistas. Como elegir descansar en lugar de demostrar. Como respirar antes de reaccionar. Como confiar en que, incluso si no sabes hacia dónde vas, puedes dar un paso con calma. Soltar es confiar. No en que todo va a salir perfecto, sino en que vas a poder con lo que venga. Es confiar en ti. En tu capacidad de adaptarte, de aprender, de levantarte si hace falta. Y eso no es rendirse. Eso es fuerza real. La que nace del interior, no del esfuerzo externo. En esta comunidad de místicos, lo que buscamos no es un estado perfecto ni una vida sin errores. Lo que buscamos es vivir con más ligereza. Con menos ruido en la cabeza. Con más presencia. Y eso empieza cuando dejas de aferrarte a lo que te pesa, y te das permiso para caminar más libre. Así que pregúntate hoy, ¿qué estoy sosteniendo que ya no necesito? ¿Qué historia me sigo contando que me impide avanzar? ¿Qué pasaría si me permitiera, aunque sea por un rato, soltar el control y respirar? Quizás, al hacerlo, descubras que la vida no te estaba exigiendo tanto como tú creías. Solo te estaba esperando, para que empieces, de verdad, a vivir. Hay historias que atraviesan los siglos no porque sean impresionantes, sino porque tocan algo muy humano, muy real. Esta es una de ellas. Una mujer había perdido a su hijo pequeño. Lo quería con todo su corazón. Y cuando murió, su dolor era tan grande, tan insoportable, que no pudo aceptar la realidad. Lo abrazaba, lo acunaba, y no paraba de buscar ayuda. Iba de casa en casa, pidiendo un remedio, un milagro,
algo que lo devolviera a la vida. Nadie sabía qué decirle. Hasta que alguien le habló del Buda. Le dijeron, ve a verlo. Si alguien puede ayudarte, es él. La mujer, desesperada, fue con su hijo en brazos. Cayó a sus pies y le suplicó que hiciera algo. Que usara su sabiduría, su poder, lo que fuera, pero que salvara a su niño. El Buda la escuchó con calma. Y le dijo, haré lo que me pides, pero primero necesito que traigas un grano de mostaza. Solo uno. Pero debe venir de una casa donde nunca nadie haya muerto. La mujer, aliviada, salió corriendo. Fue a una casa, pidió el grano, y preguntó, ¿alguna vez ha muerto alguien aquí? Sí, mi padre, le dijeron. Fue a otra casa, mi hermana, respondieron. A otra, mi esposo. A otra, mi hijo también. Así, casa tras casa, fue descubriendo algo que no había querido ver. La muerte no era algo que solo le había pasado a ella. Era parte de la vida. Y cada familia, cada hogar, llevaba su propio dolor. Cuando volvió con el Buda, ya no traía el cuerpo de su hijo. Lo había enterrado. Y en sus ojos había lágrimas, sí, pero también algo nuevo, entendimiento. Había soltado no solo el cuerpo, sino el apego que la tenía atrapada en la negación. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía que no estaba sola en él. Que no era un castigo, ni una excepción, ni una injusticia personal. Era la realidad humana. Y al aceptarla, pudo respirar de nuevo. Esta historia es profundamente budista, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. El Buda no le dio una explicación, ni una frase bonita, ni una teoría. Le dio una experiencia. Le permitió ver, por sí misma, lo que ninguna palabra habría podido enseñarle, que el sufrimiento es parte de la vida, pero también lo es la posibilidad de transformarlo. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Muchas veces, cuando nos duele algo, lo primero que queremos es una salida rápida. Un milagro. Una solución mágica. Queremos que alguien o algo nos quite el dolor. Pero el budismo nos enseña que la verdadera sanación no viene de evitar lo que sentimos, sino de atravesarlo con lucidez. Soltar no es olvidar. No es hacer como que nada pasó. Es mirar de frente lo que pasó, reconocer cómo nos duele, y dejar que el tiempo, la comprensión y la compasión hagan su trabajo. La madre del cuento no dejó de amar a su hijo. Pero soltó la idea de que podía retenerlo. Y eso fue lo que la liberó. A veces, los apegos más fuertes no son a personas, sino a ideas, a cómo debería ser la vida, a cómo deberían actuar los demás, a lo que creemos que merecemos. Y cuando la realidad no encaja con esas ideas, sufrimos. No por la realidad en sí, sino por la distancia entre lo que es, y lo que queríamos que fuera. El budismo no niega el dolor. Pero sí nos enseña a no añadirle más peso. A no quedarnos atrapados en la historia, en el lamento, en la ilusión de que todo tiene que ser como soñamos. Porque en ese aferrarse está el sufrimiento más profundo. Y cuando soltamos, empieza algo nuevo. Algo más ligero, más verdadero. No se trata de no sentir. Se trata de sentir sin quedarnos atrapados. De amar sin poseer. De vivir sin exigir que todo sea como queremos. En este camino que compartimos, los momentos más difíciles a veces son los que más nos enseñan. No porque sean justos, sino porque nos despiertan. Nos sacuden. Y si tenemos la valentía de quedarnos con ellos, de mirarlos sin miedo, también nos transforman. Así como aquella mujer entendió, con cada puerta que tocó, que no estaba sola, tú también puedes descubrir que tu dolor, por profundo que sea, no te separa del mundo. Al contrario. Te conecta. Te hace más humano. Más compasivo. Y eso, en el fondo, es lo que nos libera. La mente tiene una costumbre, resistirse. Se resiste al cambio, al dolor, a la incertidumbre, a lo que no puede controlar. Es como si dentro de nosotros hubiera una voz que dice todo el tiempo, esto no debería estar pasando. Y desde ahí empieza la lucha. No una lucha visible, de gritos o peleas. Es más silenciosa.
más agotadora. Es una batalla interna que se da cada vez que lo que vives no encaja con lo que esperabas. Pero hay algo que quizás aún no te han contado, esa lucha no es obligatoria. Puedes salirte de ella. No es fácil al principio, pero es posible. Y cuando lo haces, aparece algo que no se puede fingir, la calma. Una calma real. Profunda. Esa que no depende de que todo esté bien afuera, sino de cómo estás tú por dentro. En las enseñanzas del Buda, hay una idea muy clara: el sufrimiento nace cuando te resistes a lo que es. Cuando en vez de aceptar el momento, te peleas con él. Y esa pelea puede tomar muchas formas: frustración, rabia, miedo, ansiedad, tristeza, todo mezclado con la sensación de que deberías estar en otro lugar, viviendo otra cosa, sintiendo diferente. Pero, ¿y si dejaras de pelear? No como rendición, no como resignación, sino como elección. ¿Y si, por un momento, en lugar de tratar de cambiar lo que sientes, simplemente lo observaras? Hay una historia sencilla, muy usada por los maestros budistas, que ayuda a entender esto. Un hombre cae al río y empieza a luchar contra la corriente. Se desespera. Agita los brazos. Grita. Traga agua. Se hunde. Hasta que en un momento, exhausto, suelta. Y al soltar, el agua lo levanta. La corriente no era enemiga. Solo necesitaba dejar de resistirse. Flotar. Y dejarse llevar. Eso mismo pasa dentro de ti. Cuando dejas de apretar. Cuando dejas de exigir que la tristeza se vaya, que el miedo desaparezca, que todo se resuelva ya. Cuando en vez de forzar, respiras y te abres. Es ahí cuando aparece la calma. No la calma del que ha ganado, sino la del que ha entendido que ya no necesita ganar. Que estar en paz es más importante que tener razón. Que vivir liviano es más valioso que salir victorioso. El budismo enseña a mirar con amabilidad lo que sentimos. No a negarlo, ni a esconderlo, ni a maquillarlo. A sentirlo sin añadir más dolor. A reconocer: esto está aquí, esto me incomoda, esto me duele, pero no tengo que pelear con ello. Y al hacerlo, al mirar así, algo se disuelve. Porque el sufrimiento, cuando no encuentra resistencia, empieza a transformarse. En esta comunidad que compartimos, muchos hemos pasado por esa etapa de querer tener todo claro. De hacer todo bien. De seguir pasos, técnicas, lecturas. Y llega un momento donde entiendes que no se trata de añadir más cosas, sino de quitar. De soltar esa necesidad de que todo encaje, de que todo sea perfecto, de que no duela nunca más. La calma llega cuando dejas de imponer. Cuando dejas de presionar a la vida para que sea como tú quieres. Y permites que sea como es. A veces eso duele, claro. Pero es un dolor limpio. No es el desgaste de pelear contra lo inevitable. Es el dolor natural del cambio, del crecimiento, de la verdad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces en el día estás luchando sin darte cuenta? Queriendo controlar una conversación, forzando una decisión, esperando que alguien actúe como tú crees que debería. ¿Y qué pasa si sueltas solo un poco? Si en vez de apretar, escuchas. Si en vez de exigir, respiras. Si en vez de luchar, simplemente estás. Eso no te convierte en alguien pasivo. Te convierte en alguien despierto. Que actúa con calma. Que elige desde la claridad, no desde el miedo. Que no reacciona por impulso, sino que responde con consciencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando dejas de luchar, no desaparecen los problemas. Pero desaparece la tensión con la que los enfrentas. Y desde esa calma, curiosamente, muchas veces lo que parecía complicado empieza a desenredarse solo. Porque la vida, cuando no encuentra resistencia, fluye. Y tú también puedes fluir con ella. Una de las trampas más comunes que enfrentamos en la vida es la ilusión de que si tenemos todo bajo control, estaremos a salvo. Es como si la mente dijera: si lo organizas bien, si prevés todos los escenarios, si no dejas nada al azar, entonces no sufrirás. Pero el budismo lleva más de 2000 años diciendo algo completamente distinto:
el control es una ilusión, y aferrarte a él es una fuente constante de sufrimiento. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces planeaste algo con todo detalle, y luego la vida hizo lo que quiso? ¿Cuántas veces esperabas que alguien actuara de cierta manera, y fue justo lo contrario? ¿Cuántas veces imaginaste un futuro seguro, y de pronto todo cambió sin previo aviso? El control da una sensación falsa de seguridad. Nos hace creer que si lo dominamos todo, evitaremos el dolor, la pérdida, el miedo. Pero la realidad es otra. Y el budismo no la esconde, todo cambia. Todo es incierto. Todo está en constante movimiento. Nada permanece igual. Y si no aprendemos a vivir con eso, lo que debería ser un flujo natural se convierte en una lucha constante. Hay una historia que lo resume muy bien. Un hombre construyó una pequeña barca para cruzar un río. Le costó tiempo, esfuerzo, dedicación. Y cuando llegó al otro lado, se sintió agradecido. Pero entonces pensó, esta barca me ha salvado. No puedo dejarla aquí. Y decidió cargarla en su espalda para continuar el camino. Paso a paso, con la barca encima. Eso hacemos muchas veces. Algo que en su momento fue útil, lo convertimos en una carga. Porque no sabemos soltar. Porque creemos que si soltamos, perdemos el control. Y en ese afán de sostener, lo que terminamos haciendo es limitarnos, cansarnos, perdernos la ligereza de vivir con confianza. En las enseñanzas del Buda, se habla mucho de la raíz del sufrimiento, el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Y detrás de ese deseo, hay miedo. Miedo a que algo se nos escape. Miedo a no saber. Miedo a no tener una garantía de que todo va a salir bien. Pero la vida no da garantías. Lo que da es oportunidades, de crecer, de adaptarte, de confiar. Y el budismo nos propone algo revolucionario, en vez de luchar por controlar cada detalle, aprende a soltar esa necesidad. No desde la indiferencia, sino desde la sabiduría. No desde la pasividad, sino desde la calma. Imagina lo diferente que sería tu día si, en vez de intentar controlar todo lo que no depende de ti, enfocaras tu energía en lo que sí puedes cuidar, cómo respondes, cómo respiras, cómo tratas a los demás, cómo te hablas a ti mismo. Eso sí está en tus manos. Y cuando enfocas ahí, recuperas un tipo de poder mucho más profundo. Aquí, en este espacio que compartimos, sabemos que soltar el control no es algo que se hace de golpe. Es un proceso. Una práctica diaria. A veces lo logras por un momento, y luego vuelves a apretar. Pero incluso darte cuenta de eso, ya es parte del cambio. Y es que muchas veces, lo que más necesitamos no es tener todo claro, sino saber que podemos estar bien incluso cuando no lo está. Eso es verdadera seguridad. No la que viene de controlar, sino la que nace de confiar. Confías en ti. Confías en que pase lo que pase, tienes dentro lo necesario para afrontarlo. Y eso no te lo da ningún plan perfecto, ni ninguna barca cargada a la espalda. Te lo da la experiencia directa de vivir más liviano, más presente, más en paz con lo que hay. Así que tal vez hoy sea un buen momento para preguntarte, ¿qué estás intentando controlar que ya podrías soltar? ¿Qué pasaría si dejaras de hacer fuerza contra la vida y empezaras a moverte con ella? A veces, el paso más sabio no es apretar más, sino dejar ir. Porque solo cuando dejas de luchar por tenerlo todo bajo control, empieza de verdad la libertad. Hay una parte del camino que nadie te enseña en libros, ni se grita en voz alta. Es una parte muy silenciosa. Muy íntima. Y sin embargo, ahí es donde ocurre gran parte de la transformación. No es cuando haces grandes promesas, ni cuando tomas decisiones impulsivas. Es en esos momentos en los que, en silencio, dentro de ti, decides dejar ir. Dejar ir no es un acto espectacular. No hay fuegos artificiales. Nadie lo ve. A veces, ni tú mismo lo notas al principio. Es algo que pasa como una brisa. Un pensamiento que ya no se repite. Una reacción que no sale. Una conversación que ya no necesitas tener. Una emoción que dejas pasar sin que te arrastre. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo cambia dentro de ti.
El budismo habla mucho de esto, aunque no siempre lo llame así. Dejar ir no es huir. No es evitar. Es mirar de frente a algo que antes te tenía atrapado, y soltar la cuerda. No porque ya no duela, sino porque has entendido que seguir agarrado te hace más daño. En la práctica budista, hay algo esencial, la observación. Observar lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Y observarlo sin juicio, sin querer cambiarlo enseguida, sin luchar. Solo mirar. Y ahí es donde empieza la magia. Porque cuando miras con calma, empiezas a ver con claridad. Y esa claridad es lo que te permite soltar. Piénsalo así, si tienes una piedra en la mano, y aprietas el puño, la piedra te lastima. Pero si aflojas los dedos, no necesitas hacer nada más. La piedra cae sola. Eso es dejar ir. No necesitas forzarte a olvidar, ni obligarte a sentir diferente. Solo necesitas dejar de apretar. Y eso se entrena. La práctica es muy sencilla, aunque no siempre fácil. Puedes empezar por notar cada vez que te aferras a algo. A una idea, a una emoción, a una expectativa. Y sin culparte, sin presionarte, solo respira. Pregúntate, ¿esto me ayuda o me pesa? Podría, solo por ahora, dejarlo ir. No se trata de convertirte en alguien frío, ni desconectado. Se trata de hacer espacio. Porque cuando sueltas lo que ya no sirve, aparece algo nuevo. Más liviano. Más presente. A veces es paz. A veces es gratitud. A veces es simplemente un poco de aire en el pecho. El Buda no enseñaba con grandes discursos. Sus enseñanzas más profundas eran gestos, silencios, miradas. Una vez, al terminar de hablar, simplemente levantó una flor. No dijo nada. Uno de sus discípulos sonrió. Y en ese momento, entendió. No con la mente, sino con algo más profundo. Porque hay cosas que no se explican. Se viven. Se sienten. Y se sueltan. En esta comunidad, sabemos que soltar no es algo que se logre de una vez. Es un entrenamiento diario. Un volver a empezar cada día. A veces das un paso, y luego retrocedes dos. Pero cada vez que eliges mirar en vez de reaccionar, escuchar en vez de apurar, respirar en vez de controlar, estás practicando. Y esa práctica, aunque sea invisible para los demás, te transforma. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas seguir caminando, con cada vez menos peso, con cada vez más conciencia. Dejar ir no se grita. No se publica. No se aplaude. Pero se nota. Se nota en cómo hablas. En cómo miras. En cómo te tratas a ti y a los demás. Y esa forma de estar, tranquila, suave, presente, es una de las formas más profundas de libertad. Hay una imagen que el budismo ha usado durante siglos para explicar cómo vivir en paz en medio del caos, un árbol que se dobla con el viento, pero no se rompe. Es un árbol flexible, que no lucha contra la tormenta. Que no intenta imponerse al viento. Que no necesita estar rígido para ser fuerte. Esa imagen dice más que 1000 palabras, porque nos recuerda algo que muchas veces olvidamos: resistirse a la vida solo nos rompe por dentro. El Buda usaba historias como esta para enseñar sin imponer. Una vez, mientras caminaba con sus discípulos por un bosque después de una tormenta, les mostró cómo muchos árboles grandes y rectos habían caído. Eran majestuosos, sí, pero su dureza fue su ruina. En cambio, los juncos, delgados, suaves, seguían ahí. Porque se habían dejado llevar por el viento. Se habían movido con él. Y por eso seguían en pie. Esa es una enseñanza que no se olvida. A veces queremos ser fuertes a toda costa. Firmes. Inquebrantables. Pero confundimos fuerza con rigidez. Y eso nos pasa factura. Porque la vida no pregunta. Cambia. A veces suavemente, a veces de forma brutal. Y si estamos demasiado tensos, demasiado aferrados a cómo deberían ser las cosas, terminamos rompiéndonos. Flexibilidad no es debilidad.
Es sabiduría. Es entender que no tienes que enfrentarte a todo. Que hay momentos para hablar, y momentos para callar. Momentos para actuar, y momentos para esperar. Y que soltar no es rendirse, es adaptarse. Es confiar en que el viento no siempre te arrastra, a veces te acomoda, te reordena, te limpia. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido mal por no reaccionar como deberías? ¿Por no tener una respuesta inmediata? ¿Por no mantenerte firme ante algo que en realidad ya no querías sostener? El budismo nos enseña que ser flexible es, muchas veces, el acto más valiente. Porque no sigues lo que se espera, sino lo que sientes. No impones tu forma, escuchas la del momento. Y eso, cambia todo. En el día a día, esa flexibilidad se puede practicar con cosas pequeñas. Como aceptar que tu plan cambie sin enfadarte. O que alguien piense distinto sin que eso te altere. O que un pensamiento venga y se vaya sin atraparte. Porque cada vez que eliges doblarte un poco en lugar de romperte, estás creciendo. Hay una paz muy profunda en eso. En saber que puedes sostenerte incluso cuando no todo sale como quieres. En confiar en tu capacidad de adaptarte sin perder tu esencia. De moverte sin perder tu centro. De cambiar sin traicionarte. En nuestra comunidad, esta es una práctica diaria. No buscamos vivir sin tormentas. Buscamos aprender a atravesarlas sin rompernos por dentro. Y cada vez que lo logras, por más simple que parezca, estás cultivando una fuerza que no se ve, pero se siente. La próxima vez que la vida te empuje, recuerda ese árbol. Recuerda que puedes doblarte. Que no necesitas ser perfecto, ni duro, ni invulnerable. Solo presente. Solo abierto. Solo dispuesto a moverte con el viento, en vez de luchar contra él. Y quizás ahí, justo ahí, descubras que esa tormenta que tanto temías, también puede ser una forma de volver a florecer. Uno de los mayores malentendidos que tenemos sobre nosotros mismos es creer que somos lo que pensamos. Que esa voz en la cabeza que no se calla nunca es quien somos de verdad. Pero no es así. Y entender esto, de verdad, puede cambiar por completo tu forma de vivir. El budismo lo ha enseñado desde hace siglos, los pensamientos no son enemigos, pero tampoco son dueños de tu vida. Son como nubes que cruzan el cielo. A veces suaves, a veces densas, a veces oscuras. Pero nunca permanentes. Y sobre todo, no eres tú. Tú eres el cielo que la sostiene, no la nube que pasa. El problema es que nadie nos enseña esto desde pequeños. Al contrario, nos enseñan a creernos todo lo que pensamos. Si algo nos asusta, entonces tiene que ser peligroso. Si algo nos duele, entonces es culpa de alguien. Si nos viene un pensamiento feo, creemos que algo está mal en nosotros. Y así, pasamos la vida atrapados en una historia que muchas veces ni siquiera hemos elegido. Pero hay una práctica sencilla, que cambia todo: observar. Observar lo que piensas sin juzgar. Sin luchar. Solo darte cuenta. Estoy pensando esto. Estoy sintiendo esto. Pero no tengo que actuar desde ahí. Y al hacer eso, poco a poco, recuperas espacio. No para dejar de pensar, sino para no dejarte arrastrar. Imagina que estás sentado junto a una carretera, viendo pasar coches. Cada coche es un pensamiento. Puedes mirar, dejar que pase, o subirte. Pero si te subes a cada uno, acabarás agotado, perdido. En cambio, si simplemente observas, verás que muchos pensamientos se van solos. No hace falta empujarlos. Solo no engancharte. Esto se entrena. Y se entrena con cosas simples. Cuando te descubres atrapado en un pensamiento repetitivo, puedes hacer una pausa. Respirar. Volver al cuerpo. Volver al momento. No tienes que resolverlo ahora. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que estar. Aquí. Ahora. Porque este momento no está en tu cabeza. Está en tu cuerpo.
en tu respiración, en tus sentidos. Y cuanto más practicas esto, más descubres algo precioso. No todos los pensamientos son verdad. Algunos son miedos. Otros son recuerdos deformados. Otros son proyecciones que ni siquiera van a pasar. Y cuando dejas de creerte todo, aparece algo nuevo, paz. Porque ya no estás a merced de cada pensamiento que aparece. Ya no reaccionas desde el impulso. Empiezas a elegir. En este camino que compartimos, aprender a observar la mente es uno de los actos más profundos de libertad. Porque te permite vivir con más calma, más claridad, más presencia. Y sobre todo, te recuerda algo esencial: tú no eres esa voz que a veces te critica, que te dice que no puedes, que te compara con otros. Esa voz no eres tú. Tú eres el que la escucha. Y desde ahí, puedes cambiarlo todo. Así que la próxima vez que sientas que tu mente se acelera, que te lleva a lugares oscuros, que no para de hablar, no luches con ella. Solo respira. Y recuérdalo, esto también pasará. Como todo. Porque los pensamientos vienen, pero tú decides si se quedan. Hay una inquietud que casi todos hemos sentido alguna vez: la necesidad de entender. De saber por qué pasa lo que pasa. De tener respuestas claras. De atar todos los cabos. Porque creemos, aunque no lo digamos, que si entendemos todo, estaremos más tranquilos. Que si conseguimos explicarlo, podremos controlarlo. Pero el budismo nos propone una pregunta más profunda: ¿y si esa necesidad de entender es justo lo que nos está quitando la paz? En la práctica budista se reconoce que el deseo de certeza es una forma de sufrimiento. No porque entender esté mal, sino porque cuando nos obsesionamos con comprenderlo todo, dejamos de vivir. Nos desconectamos del momento presente y nos vamos a la cabeza, a la explicación, al análisis sin fin. Y ahí perdemos algo muy valioso: la experiencia directa de estar vivos. ¿Te ha pasado alguna vez que después de una conversación difícil, tu mente no para de darle vueltas? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué quiso decir? ¿Qué debería haber hecho yo? O en una situación incierta, en vez de vivirla, te quedas atrapado intentando entenderla desde todos los ángulos. Y eso no te calma. Te agota. El Buda enseñaba que la raíz del sufrimiento es el deseo. Y uno de esos deseos más invisibles, pero igual de intensos, es el deseo de claridad absoluta. Queremos tener la vida ordenada, clasificada, explicada. Pero la vida no es así. La vida, muchas veces, es ambigua. Inesperada. Misteriosa. Y por eso, la verdadera práctica es aprender a estar, incluso cuando no entendemos. Hay una historia que se cuenta entre los discípulos del Buda. Un hombre le preguntó insistentemente sobre el origen del universo, el destino del alma, el sentido último de la existencia. Quería respuestas. El Buda le dijo algo muy claro: es como si te hirieran con una flecha envenenada. Antes de sacarla, exigieras saber de dónde vino, quién la disparó, con qué madera está hecha. Mientras tanto, te estás muriendo. El mensaje era directo: primero vive. Siente. Respira. Cura. Después, si aún quieres entender, tal vez lo hagas desde otro lugar. Y es que hay cosas que no se resuelven con la mente, sino con el tiempo. Con el silencio. Con el estar presente. Entender está bien. Pero no es necesario para estar en paz. Lo necesario es estar con lo que hay. Aunque no encaje. Aunque no tenga sentido ahora. En esta comunidad, muchos venimos de experiencias donde nos han exigido tener respuestas. Donde el no saber era visto como una debilidad. Pero aquí, entre místicos que caminan despiertos, aprendemos algo distinto: el espacio del no saber también es sagrado. Porque en ese espacio crece la humildad. La paciencia. La confianza. Cuando sueltas la necesidad de entender, no te vuelves ignorante. Te vuelves sabio. Porque ya no necesitas tener el mapa completo para dar un paso.
Ya no dependes de la seguridad para moverte. Aprendes a confiar en el momento, en la intuición, en la práctica diaria. Y eso te libera. Así que si hoy estás en un momento de dudas, de preguntas sin respuesta, de sensaciones que no sabes poner en palabras, respira. Deja de forzar la claridad. Tal vez no la necesitas ahora. Tal vez solo necesitas estar presente con lo que hay. Con esa incomodidad, con ese no saber. Porque ahí también estás tú. Y eso, también es parte del camino. Hay una frase que puede sonar extraña al principio, pero que contiene una sabiduría profunda: no saber lo que viene también es una forma de libertad. En una sociedad que nos empuja a planear todo, a prever, a controlar cada paso, decir no sé parece casi un pecado. Pero el budismo no solo acepta ese no saber, lo abraza. Porque cuando dejas de pelear por tenerlo todo claro, se abre un espacio diferente. Un espacio donde no hay expectativa, pero sí apertura. Donde no hay certeza, pero sí confianza. Donde no hay planes rígidos, pero sí disponibilidad para lo que la vida traiga. Y eso no es vacío. Es paz. Imagina un momento en el que no supiste que venía. Un cambio de trabajo, una ruptura, una pérdida, un giro inesperado. Seguramente apareció el miedo. La duda. Pero si miras hacia atrás, también sabes que algo surgió de ahí. Algo que no estaba en tus planes, pero sí en tu camino. El budismo enseña que todo es impermanente. Todo cambia. Todo se mueve. No hay nada fijo, ni estable, ni garantizado. Y lejos de ser una mala noticia, eso es una oportunidad. Porque si nada es para siempre, también el dolor pasa. También las dudas se disuelven. También los momentos difíciles se transforman. Y eso solo lo ves cuando dejas de apretar, y permites que la vida te muestre por dónde ir. Hay una enseñanza muy antigua que cuenta que un discípulo se sentía perdido. No sabía qué hacer con su vida. Quería respuestas. El Buda no le dio ninguna. Solo le dijo, camina. Y eso hizo. Día tras día. Sin saber. Solo caminando. Y en ese andar, sin mapas, fue encontrando claridad. No porque alguien se la diera, sino porque llegó desde dentro. Desde la experiencia. Esa es la belleza de no saber, que te permite vivir con atención. Si lo sabes todo de antemano, te desconectas. Pero si no sabes qué va a pasar, te mantienes despierto. Más presente. Más sensible. Como cuando estás en un lugar nuevo y todo te llama la atención. La mente se abre. El corazón también. Y claro, hay miedo. Porque nos gusta lo seguro. Nos tranquiliza saber que sigue. Pero ese tipo de tranquilidad, muchas veces, es una jaula. Una vida demasiado previsible puede volverse vacía. Repetitiva. En cambio, cuando sueltas la idea de controlarlo todo, empiezas a mirar el momento con otros ojos. Aquí, entre personas que valoran la presencia y el silencio, aprendemos a quedarnos ahí, en ese espacio entre lo viejo que se fue y lo nuevo que todavía no ha llegado. Y sí, puede ser incómodo. Pero también puede ser sagrado. Porque es ahí donde crece la confianza real. La que no viene de saber, sino de sentir que, pase lo que pase, puedes estar contigo. Así que si hoy estás en una etapa incierta, en la que no sabes muy bien qué camino tomar, qué va a pasar, hacia dónde va todo, no corras a llenar ese vacío. Quédate. Respira. Observa. Tal vez no tengas las respuestas aún, pero sí tienes el momento. Y en el momento está todo lo que necesitas para dar el próximo paso. No saber no es estar perdido. Es estar abierto. Y desde ahí, cada día se convierte en un descubrimiento. Cada paso, en una posibilidad. Cada instante, en un nuevo comienzo.
Aceptar. Una palabra corta, pero difícil. Porque aceptar no es lo mismo que conformarse. No es rendirse. No es decir esto me gusta o esto está bien. Aceptar es simplemente reconocer, esto es lo que hay. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que siento ahora. Y desde ahí, desde ese punto de honestidad, empezar a caminar. El budismo lo ha enseñado desde siempre, el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a lo que ya está ocurriendo. Cuando decimos esto no debería pasar, esto no me puede estar pasando a mí, esto tiene que cambiar ya. Pero el primer paso para transformar cualquier cosa, es dejar de pelear con lo que es. Aceptar no significa que te guste lo que está pasando. Significa que dejas de luchar contra ello. Que, en lugar de gastar energía negándolo, la usas para estar presente con ello. Y desde esa presencia, puede comenzar el cambio real. Imagina que llueve. Tú querías sol. Tenías planes. Pero llueve. Puedes enfadarte, culpar al cielo, quedarte atrapado en la rabia. O puedes abrir el paraguas. Respirar. Sentir la humedad en el aire. Y vivir el momento tal como es. No como querías que fuera. Así funciona también por dentro. A veces te sientes triste, inseguro, confuso. Y la mente se agita, esto no debería pasarme, tengo que estar bien, tengo que estar claro. Pero el budismo te susurra algo distinto, quédate ahí. Respira. No huyas. No te juzgues. Solo acepta que ahora, esto es lo que hay. Y lo más curioso es que, cuando aceptas de verdad, algo se mueve. No porque fuerces el cambio, sino porque dejas de añadir tensión. Porque cuando dejas de resistirte, todo empieza a fluir con más naturalidad. Como cuando sueltas un nudo, no lo rompes a tirones, simplemente lo aflojas. Una vez, un discípulo le preguntó al Buda cómo calmar su mente. El Buda no le dio una técnica mágica. Solo le dijo, tu mente es como un estanque. Si lo agitas, no verás el fondo. Si te quedas quieto, el agua se aclara sola. Aceptar es eso, dejar de agitar el agua. Permitir que las cosas se calmen por sí solas. Aquí, entre quienes buscamos vivir con más conciencia, sabemos que la aceptación es una forma de fuerza. Porque aceptar no es pasividad. Es valentía. Es mirarte con verdad. Es dejar de escapar. Es sostener lo que sientes sin disfrazarlo. Y desde ahí, decidir cómo quieres actuar. La no aceptación te deja atrapado. Te hace vivir en guerra contigo mismo. La aceptación, en cambio, te libera. Porque te conecta con lo que está vivo ahora. Con lo que realmente necesitas ver, sentir, comprender. Entonces, hoy, pregúntate, ¿qué parte de tu vida estás resistiendo? ¿Qué emoción te estás obligando a negar? ¿Qué momento no te estás permitiendo vivir del todo? Y si puedes, solo por hoy, déjate estar ahí. Sin necesidad de cambiarlo todo. Solo estar. Porque a veces, lo único que hace falta es eso, aceptar lo que hay. Y desde ahí, nace la posibilidad de algo nuevo. Esperar. A veces parece una condena. Porque no estamos acostumbrados a esperar con paciencia. Lo hacemos con impaciencia, con nervios, con la mente adelantada al futuro, queriendo que lo que deseamos llegue ya. Pero el budismo nos propone algo muy distinto, aprender a esperar, sin ansiedad. Y esto no se trata solo de esperar una noticia, una respuesta, un resultado. También hablamos de esperar un cambio interior. Una claridad. Una sensación de calma que aún no llega. Y ahí es donde más sufrimos. Porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Que deberíamos estar haciendo algo. Que estar quietos es sinónimo de estar estancados. Pero no es así. El budismo enseña que hay un tiempo para actuar,
y un tiempo para dejar que las cosas maduren solas. Como una semilla. Tú no puedes abrirla a la fuerza. No puedes gritarle para que crezca más rápido. Solo puedes cuidarla, regarla, y confiar. Y ese acto de confianza, esa espera consciente, también es parte de la práctica. Hay una historia que lo ilustra con mucha ternura. Un hombre se acercó al Buda y le dijo que había seguido todos los pasos, todas las enseñanzas, pero que su mente seguía inquieta. Que no veía avances. Que se sentía frustrado. El Buda le preguntó, ¿has visto alguna vez cómo el agua talla la piedra? El hombre dijo que sí. ¿Y crees que la piedra cambia de un día para otro?, insistió el Buda. No, claro que no, respondió el hombre. Entonces el Buda dijo, así es la práctica. Trabaja en silencio. Pero trabaja. Aunque no lo veas, está transformándote. Esa es la raíz de esta enseñanza, confiar en que el proceso también tiene su ritmo. Y que no por ir más despacio estás fallando. Esperar sin ansiedad no es quedarte inmóvil. Es seguir presente, sin exigirle al tiempo que se apure. Es aprender a habitar el intervalo entre el deseo y su cumplimiento. Entre la intención y el fruto. Aquí, en esta comunidad, donde tantos buscamos vivir con más conciencia, aprendemos a valorar esos momentos en los que, aunque parezca que no pasa nada, en realidad está pasando todo. Porque la espera es fértil. Es en el silencio donde germinan las comprensiones más profundas. Y claro que cuesta. Porque la ansiedad se mete sin pedir permiso. Y cuando aparece, parece decirte, haz algo, corre, cambia esto ya. Pero tú puedes responderle con amabilidad, ahora no. Estoy esperando. Y eso también es parte de mi camino. Esperar sin ansiedad es un acto de amor hacia ti mismo. Porque reconoces que no todo depende de tu esfuerzo. Que hay cosas que llegan cuando tienen que llegar. Y que forzar no siempre acelera. A veces, solo rompe. Así que si hoy estás en un momento en el que algo no llega, algo no se aclara, algo no cambia, respira. No estás estancado. Estás esperando. Y mientras esperas, puedes seguir en paz. Puedes seguir viviendo. Puedes incluso descubrir que el regalo no siempre está al final, a veces está en cómo decides recorrer ese tramo. Y desde ahí, desde esa quietud paciente, todo lo que tenga que llegar, llegará. Confiar cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando tienes respuestas, señales, certezas, no cuesta tanto. Pero, ¿cómo confiar cuando no ves nada claro? ¿Cómo confiar cuando las cosas parecen no moverse, cuando el camino se vuelve confuso, cuando todo dentro de ti pide una prueba, una garantía? El budismo no te da garantías. Pero te da algo más valioso, te enseña a confiar sin necesidad de ver. Y esa confianza no es fe ciega. No se trata de creer porque sí. Se trata de confiar porque has empezado a mirar con otros ojos. Porque ya no necesitas tener todo resuelto para seguir caminando. Porque has descubierto que lo más importante no siempre se ve con los ojos, sino que se siente, muy dentro. El Buda nunca pidió que le creyeran a ciegas. Al contrario. Invitaba a que cada uno comprobara por sí mismo, a través de su propia experiencia. A que observaras con honestidad y vieras cómo ciertas actitudes te acercan a la paz, y otras te alejan. Y poco a poco, con esa observación tranquila, nace una confianza distinta. Más silenciosa. Más firme. Más real. Imagina que estás caminando por un sendero con niebla. No ves el final. No ves más allá de unos pasos. Pero aún así, sigues. Porque confías en el camino. Porque sabes que aunque no veas todo, puedes ver lo suficiente para avanzar. Paso a paso. Y a veces, eso es todo lo que necesitas, claridad para este paso. No para toda la ruta. Esa es la invitación del budismo, confiar en el proceso, aunque no lo entiendas del todo.
Confiar en tu práctica. En tu capacidad de volver a ti una y otra vez. En tu respiración. En tu silencio. En el cambio que, aunque no se nota aún afuera, ya está ocurriendo por dentro. Hay una historia sencilla que lo expresa muy bien. Un discípulo estaba desanimado. Sentía que no avanzaba, que no había cambios, que todo seguía igual. Su maestro le preguntó: ¿Tú ves cómo crece el bambú? El discípulo dijo que no. Claro, respondió el maestro, porque al principio no crece hacia arriba, crece hacia abajo. Echa raíces. Y eso no se ve. Pero es lo más importante. Así es también contigo. A veces no ves nada fuera. Pero por dentro, estás echando raíces. Estás asentando una base que te sostendrá cuando lleguen los vientos fuertes. Estás aprendiendo a confiar en tu proceso, sin exigencias, sin prisas, sin la necesidad de tenerlo todo claro. Aquí, entre quienes caminamos desde el corazón, sabemos que confiar no es cerrar los ojos. Es abrirlos de otra forma. Es decirte: no lo veo aún, pero lo siento. No tengo todas las respuestas, pero tengo este momento. No sé qué va a pasar, pero sé que puedo con ello. Y esa forma de confiar, sencilla pero poderosa, cambia tu manera de vivir. Porque ya no necesitas pruebas constantes para estar en paz. Te sostienes en algo más profundo, en tu práctica, en tu intención, en tu presencia. Así que si hoy estás atravesando un momento incierto, y no ves señales claras, y la mente te dice que necesitas entender, vuelve al cuerpo. A la respiración. Al paso que tienes delante. Y repítete: no necesito verlo todo ahora. Solo necesito confiar en este paso. El resto se irá revelando cuando tenga que ser. Hay algo que en esta sociedad moderna parece cada vez más raro: el silencio. Vivimos rodeados de ruido. Ruido externo, sí, mensajes, pantallas, conversaciones, estímulos. Pero también ruido interno, pensamientos que no paran, emociones que se cruzan, preguntas sin respuesta que giran una y otra vez. Y sin embargo, el budismo nos recuerda una y otra vez que es en el silencio donde ocurre lo esencial. No el silencio forzado. No el silencio incómodo. Hablamos de ese silencio vivo, profundo, que no es ausencia de sonido, sino presencia total. El silencio donde, por fin, puedes escucharte de verdad. El Buda usaba el silencio como una forma de enseñanza. Cuando alguien le hacía una pregunta que solo venía desde la confusión o la necesidad de discutir, él no respondía. Se quedaba en silencio. Y ese silencio no era indiferencia. Era claridad. Era su forma de decir: no todo necesita una respuesta. No todo tiene que resolverse con palabras. Hay cosas que solo se comprenden desde el estar. En nuestra vida diaria, muchas veces hablamos para llenar el vacío. Para no sentirlo. Para no enfrentarnos al miedo de no tener algo que decir. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de hablar y simplemente estás? Al principio puede incomodar. Luego, empieza a calmar. Porque el silencio bien vivido no es un vacío, es un espacio. Y ese espacio, si lo habitas, te ordena por dentro. Hay momentos en los que lo mejor que puedes hacer por ti mismo es callar. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que las palabras en ese momento no van a aportar. Y elegir el silencio ahí, es sabiduría. Es cuidado. Es respeto hacia ti y hacia el otro. También hay silencios que sanan. Cuando alguien llora y tú simplemente lo acompañas sin hablar. Cuando estás frente a un paisaje y no necesitas describirlo. Cuando te sientas a meditar y dejas que todo se acomode solo. Esos silencios no son pasivos. Están llenos de presencia. Y por eso, transforman. El budismo invita a cultivar esos espacios. A hacerles sitio. No solo en la práctica formal, sino en la vida. Unos minutos sin hablar al despertar.
Un momento en la tarde para simplemente respirar. Un paseo sin música, sin móvil, solo tú y el sonido del mundo tal como es. Aquí, entre quienes buscamos vivir con más conciencia, el silencio no es algo que evitamos. Es algo que cuidamos. Porque sabemos que es ahí donde muchas veces escuchamos lo que no podríamos oír de otra forma. No con los oídos, sino con el corazón. Con ese rincón más íntimo de ti donde no hacen falta palabras. Así que si hoy sientes que hay demasiado ruido, dentro o fuera, regálate unos minutos de silencio. No tienes que hacer nada especial. Solo estar. Y observa qué pasa. A veces, el mayor consuelo, la respuesta más clara, la paz más profunda, no llegan cuando hablas. Llegan cuando te callas. Y en ese callar, no hay ausencia. Hay presencia plena. En un mundo que constantemente te empuja a tener más cosas, más logros, más información, más reconocimiento, detenerse a mirar con honestidad lo que realmente necesitas, es casi un acto de rebeldía. Pero también es un acto de sabiduría. El budismo siempre ha señalado con claridad algo que muchas veces olvidamos: no es lo que tienes lo que te da paz. Es lo que sueltas. Vivir con menos no significa vivir con carencia. Significa vivir con lo justo. Con lo esencial. Con aquello que de verdad te nutre. Porque cada cosa que acumulas, cada compromiso que no necesitas, cada pensamiento que no sueltas, pesa. Y cuando hay demasiado peso, se hace difícil sentir. Por eso, en este camino que compartimos, aprendemos a mirar hacia adentro y a soltar lo que ya no suma. No por castigo. No por culpa. Sino por libertad. Porque cuanto menos llevas contigo, más espacio hay para lo que importa. Para la presencia. Para la conexión real. Para el silencio que calma. Para la ternura que no necesita demostrarse. El Buda dejó todo para comenzar su camino. No porque odiara lo que tenía, sino porque entendió que la verdadera riqueza no estaba fuera. Estaba en poder estar en paz con lo que hay. En no depender de lo externo para sentirse completo. En poder sentarse solo, sin miedo, y sentirse pleno. Y tú no necesitas dejar todo para vivir así. Solo necesitas mirar con más conciencia. ¿Qué cargas que ya podrías soltar? ¿Qué compras que no te hacen falta? ¿Qué cosas tienes guardadas que solo ocupan espacio físico y mental? ¿Qué pensamientos arrastras como si fueran imprescindibles, cuando en realidad te alejan de lo que eres? Cuando vives con menos, empieza a pasar algo hermoso, todo se vuelve más claro. Saboreas más lo que comes. Escuchas mejor lo que otros dicen. Disfrutas del silencio sin buscar ruido. Aprecias un paseo sin mirar el reloj. Sientes más, porque ya no estás anestesiado por tanto estímulo. Y claro, no es algo que ocurra de golpe. Es un camino. Primero sueltas algo pequeño. Luego algo más profundo. Luego una idea, una creencia, una necesidad inventada. Y cada vez que lo haces, sientes que algo dentro de ti respira más libre. Aquí, entre quienes caminamos despiertos, sabemos que vivir con menos no es empobrecerse. Es despejar el camino. Es quitar las capas que sobran para que aparezca lo real. Lo sencillo. Lo que siempre estuvo ahí, pero no podías ver porque estabas ocupado acumulando. Vivir con menos es abrir espacio para sentir más. Más paz. Más gratitud. Más conexión contigo, con los demás, con la vida tal como es. Sin adornos. Sin excesos. Sin necesidad de llenar lo que nunca estuvo vacío. Y tal vez, justo ahí, descubras que todo lo que buscabas, ya estaba dentro.